El problema 37 nos dice: un hombre que pesa 60 kilogramos corriendo a una velocidad de 8 kilómetros por hora detrás de un carrito de 80 kilogramos y que marcha a 2,8 kilómetros por hora, le da alcance y se sube a él. Inciso A. ¿A qué velocidad se moverá el carrito luego de esta situación? Bien, vamos a observar cómo es esta situación. Dice que hay un hombre que tiene una masa que la vamos a denominar M sub H, una masa de 60 kilogramos, está corriendo, ¿sí?, hacia un carrito que está avanzando también. Bueno, este hombre está corriendo con una velocidad de 8 kilómetros por hora. Bien. Y este es el carrito que tiene una masa de 80 kilogramos y está avanzando también a una velocidad que la vamos a denotar como B sub C sub 0 porque es una velocidad inicial de 2,8 kilómetros por hora. Acá la velocidad del hombre también le ponemos un 0 debajo que indica que es en un tiempo inicial o en un instante de tiempo 0. ¿Sí? Y vamos a tener en cuenta que este es nuestro eje horizontal, el eje X, que va a aumentar en este sentido, o que este va a ser su sentido positivo, ¿sí? Entonces la velocidad del carrito acá va a ser positiva y la velocidad del hombre también va a ser positiva porque los dos están avanzando hacia en el mismo sentido, ¿sí? Bueno, en un instante de tiempo 2, el hombre alcanza el carrito y se sube a él. Entonces lo que nos piden es cuál será la velocidad final, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que la velocidad final va a ser la misma para el hombre y para el carrito, por eso ponemos que la velocidad del carrito, la velocidad final del carrito es igual a la velocidad final del hombre y la denotamos como velocidad final directamente. ¿Sí? Es como un caso de acople, ¿sí? El hombre se sube, entonces la velocidad final va a ser la misma. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es plantear la conservación de la cantidad de movimiento, para lo cual planteamos de esta forma. Tendremos en un instante inicial, vamos a tener la masa del hombre multiplicada por la velocidad del hombre, la velocidad inicial, y le sumamos la masa del carrito y multiplicada por la velocidad inicial del carrito, ¿sí? Todo esto, toda esta suma de este miembro indica la cantidad de movimiento en el instante inicial, porque como habíamos dicho, la cantidad de movimiento está dada por la multiplicación entre la masa y la velocidad de cada cuerpo. Y le igualamos con esta parte que indica la cantidad de movimiento final, ¿sí? Donde vamos a tener la masa del hombre multiplicada por la velocidad final del hombre más la masa del carrito multiplicada por la velocidad final del carrito. Y habíamos dicho que la velocidad final del carrito era igual a la velocidad final del hombre y que era igual a la velocidad final, entonces estos dos podemos poner directamente velocidad final y velocidad final, como nos queda aquí abajo. Entonces, una vez que tenemos así, podemos en este sector, en este miembro, podemos sacar como factor común la velocidad final, ya que está multiplicando tanto a la masa del hombre como a la masa del carrito. Lo sacamos como factor común de esta forma y lo multiplicamos por la suma entre la masa del hombre y la masa del carrito. Ahora despejamos la velocidad final. Vemos que nos queda esta expresión porque antes este factor, que está compuesto por la suma de las masas, la masa del hombre y la masa del carrito, estaban multiplicando a la velocidad final, entonces cuando pasan este miembro pasan dividiendo, ¿sí? Nos queda de esta forma y lo último que queda por hacer es reemplazar los valores según esto. En lo que vamos a tener acá la masa del hombre, que era de 60 kilogramos, por la velocidad inicial del hombre, que era de 8 kilómetros por hora,
más la masa del carrito, que era de 80 kilogramos, por la velocidad inicial del carrito, que era de 2,8 kilómetros por hora. Y dividimos por la suma de las masas del hombre y del carrito. Como resultado nos da entonces 5,03 kilómetros por hora, que es la velocidad final, es decir, la velocidad a la que se va a mover el carrito cuando el hombre ya llegue, lo alcance y se suba. Bien, ahora veamos lo que nos pide el inciso B. Dice, ¿a qué velocidad se movería el carrito si el hombre hubiera ido de frente al encuentro del mismo y se hubiera subido a él? Bien, en el caso anterior veíamos que tanto el hombre como el carrito avanzaban en el mismo sentido. Ahora vamos a tener que el hombre avanzaría en sentido contrario, porque iría de frente al carrito. Si el carrito está avanzando hacia la derecha, el hombre estaría avanzando hacia la izquierda. En un instante 2 vamos a tener esta situación y tendremos que ver, tenemos que tener en cuenta, primero y principal, que se cumple también esto, que la velocidad final del hombre va a ser igual a la velocidad final del carrito y la vamos a denotar como directamente velocidad final, ¿sí? Bueno, lo que sí, acá vamos a ver que la velocidad final puede ir en este sentido, digamos en sentido positivo o en sentido negativo. Entonces lo primero que hacemos es plantear la cantidad de movimiento al inicio y al final. Acá tenemos esta expresión en la que en esta parte se va a representar la cantidad de movimiento inicial, donde tendremos la masa del hombre multiplicada por la velocidad inicial del hombre, más la masa del carrito multiplicada por la velocidad inicial del carrito. Y acá tenemos la situación final, donde tendremos la masa del hombre multiplicada por la velocidad final del hombre, más la masa del carrito por la velocidad final del carrito. Y como dijimos, esta velocidad final del hombre y la velocidad final del carrito son las mismas y las podemos nombrar como velocidad final directamente. Lo cual lo vemos acá, ahí lo reemplazamos. Y vamos a tener que podemos sacar como factor común esta velocidad final, porque está acá estos miembros, este miembro continúa igual, ¿no? Estamos viendo en esta parte lo que ocurre. La velocidad final la podemos sacar como factor común, lo colocamos acá y va a multiplicar a la suma de la masa del hombre más la masa del carrito. ¿Sí? Sacamos como factor común ya que está multiplicando tanto a la masa del hombre como a la masa del carrito. Y por último, despejamos esta velocidad final, este término, este factor que está formado por la suma de las masas, va a pasar, como está multiplicando, va a pasar al otro miembro dividiendo. ¿Sí? Por eso ponemos la velocidad final y este que está multiplicando pasa dividiendo, es lo que está acá abajo, y lo de arriba es este miembro, lo que está en el numerador. Lo último que queda por hacer es entonces reemplazar los valores. ¿Sí? Y acá vemos en esta expresión, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la masa del hombre, esta masa del hombre que era de 60 kilogramos, acá la velocidad del hombre va a ir con un signo negativo porque, como dijimos, el hombre está avanzando en un sentido contrario porque está yendo de frente al carrito. ¿Sí? Por eso va con signo negativo, suponiendo que hacia la derecha son los valores positivos. Y le sumamos la masa del carrito, que es de 80 kilogramos, multiplicado por la velocidad inicial del carrito, que la velocidad inicial del carrito era de 2,8 kilómetros por hora, que tiene signo positivo porque el carrito está avanzando hacia la derecha, según nuestra convención, según el eje X que determinamos. ¿Sí? Y dividimos acá por la suma de las masas del hombre y del carrito.
tenemos como resultado menos 1,83 km/h, que por tener un signo negativo va a indicar que la velocidad final que tendrá el carrito será en sentido opuesto al que tenía en un principio.